Nos toca analizar el último artículo de esa parte de las lesiones. En el artículo 277 bis del Código Penal habla de la alteración genética. Ese es un delito también reciente. Estamos hablando de unos 15 años atrás que recién se creó este delito, ¿ya? Recién se creó. ¿Por qué? Porque antes no se conocía esa figura jurídica aquí, por ejemplo, sobre todo en Latinoamérica. Pero desde que empezó a aparecer la clonación, clonar, es decir, crear un nuevo ser humano en base al anterior, entonces aparece ya, ¿no?, este delito. ¿Y cuál es el origen antes de que yo explique ya ese delito de alteración genética? Resulta que está basado, ¿no?, en una teoría extraplanetaria, es decir, ¿no?, en que un señor, el periodista, de nombre Rael Borilón, en Suecia y en Suiza, él supuestamente tuvo un contacto extraterrestre y ahí le dan una explicación, ¿no?, ya un poco más científica de la Biblia, donde le dicen que la vida eterna sería la recreación científica de un ser humano. Entonces, eso es la vida eterna, no la vida espiritual. Le dan una serie de explicaciones supuestamente a él, donde él escribe su libro que se llama Elohim, los que vinieron del cielo. La palabra Elohim es una palabra que por ejemplo, en el lenguaje arameo y en el lenguaje judío significa, ¿ya?, los que vinieron del cielo o el que vino del cielo. Es, ¿no?, uno de los nombres, por ejemplo, de Dios, ¿ya? Es uno de los nombres de Dios. Después viene Yahvé, viene también otros le llaman Adad, Alad, nosotros le llamamos Dios, ¿ya? Entonces, desde ahí se expresó de que en esos países entonces empezó a hablarse mucho de la clonación y se empezó a hacer investigaciones, ¿ya? Y hace 10, 12 años atrás sacaron en todos los medios de comunicación a nivel internacional que ya se había creado la oveja Dolly, 15 años atrás, oveja Dolly, ¿no? Una oveja y después otro animal. Pero eso, ¿no?, que había sido clonado, fíjense ustedes que le vino una especie de envejecimiento prematuro y un problema artrítico. Se dijo, está fallando la ciencia. Es verdad, podemos crear un ser humano, pero en este caso está con ciertas enfermedades y eso significa la muerte. Bien, y después empezaron a hablar, igual hace unos 15 años atrás, ya se creó la Eva, decían, la primer mujer clonada. Bien, parece que murió rápido lo que hicieron ellos, ¿no? A esta mujer no se difundió más. Entonces, a nivel internacional se dijo, no se puede experimentar con el ser humano, de estar buscando la creación de un nuevo ser humano en base a esta teoría extraplanetaria, teoría extraterrestre. Y en algunos países empezó a prohibirse, ¿ya?, la manipulación genética. Por esa razón nace este delito, ¿no? Entonces se prohíbe porque se dice, a partir de la clonación, ¿no?, podemos nosotros ya crear un matemático, un físico, un químico, podemos crear un mercenario, un soldado que enfrente al enemigo sin ningún tipo, digamos, de temor, etcétera. Es decir, ya manipulado como un autómata a la persona. Entonces, eso ya se dice, no es correcto hacer esas cosas, ¿ya? Porque donde interviene la mano del hombre, dice, no, puede ser maldito el ser humano. Por eso es que este artículo 277, basado en esa famosa clonación, ¿ya?, aparece en la legislación boliviana hace 15 años atrás. Pero en una concepción muy particular, jóvenes, ya, esto de la famosa clonación, el ser humano nada ha creado en este mundo, ya, nada ha creado. Lo único que hace el ser humano es transformar para bien o para mal las cosas que ya fueron creadas.
por un Dios superior, o quien quieran que ustedes crean, hasta extraterrestres si ustedes quieren, pero ha sido creado. Lo único que el hombre ya vino con su capacidad intelectiva, porque él dice, no, ahí en la Sagrada Biblia, de que el ser humano fue creado en el séptimo día, ¿no?, del lodo de la tierra, pero también se le insufló el soplo espiritual y él se convirtió en alma racional, en alma pensante en ese caso, ¿ya? Entonces, el ser humano nada ha creado, la clonación tampoco, porque para que creamos nosotros, digamos, ¿no?, a una persona idéntica igual que mí, ya tienen que basarse en algo de mí. Es decir, yo muerto, me sacan una célula, lo que sea, raspan una parte del hueso y recién ya tienen el material para crear otro Pablo Gutiérrez Urgel, ¿ya? Entonces, no se pueden inventar de aquí del espacio, ¿ya? Por eso es que le digo, el ser humano nada ha creado en este planeta, ¿ya? Es lo correcto decir planeta, no el mundo, porque el mundo es el conjunto del universo. La Tierra simplemente es un planeta flotante dentro de este inmenso universo tachonado de estrellas, ¿ya? Bueno, entonces ya saben, para crear a alguien quieren sacar de los huesos de algo, es decir, basarse en algo que ya está creado. Por eso sostengo que el ser humano nada ha creado, transforma lo que ya está hecho en esta naturaleza conjuntamente con él en el proceso de la creación. Ahora bien, en el artículo 277, miren lo que dice, alteración genética. Será sancionado con privación de libertad de 2 a 4 años, ¿ya? 2 a 4 años. E inhabilitación especial, ¿ya? Inhabilitación especial a quien con finalidad distinta de la terapéutica manipule genes humanos de manera que altere el genotipo. ¿Qué es eso? Miren ustedes, primer elemento, 2 a 4 años es de privación de libertad. Segundo elemento, ¿ya? Se le aplica una sanción accesoria, una segunda sanción accesoria, que es inhabilitación especial. Ahorita les explico, ¿ya? Fíjense, segunda, aparte de los 2 a 4 años, segunda sanción que aplica el juez es inhabilitación especial. Vamos a ver hasta cuántos años, no, porque no lo dice todavía el código. Tercer elemento es que él practique ese delito con conocimiento y voluntad, ¿ya? Con conocimiento y voluntad, ¿no? Y que otro cuarto elemento, él lo esté haciendo con una finalidad distinta a la terapéutica. Es decir, que él lo esté haciendo como investigación, como conejillo de Indias, digamos acá, ¿no?, a la persona. No lo está haciendo con un fin, por ejemplo, células madre, para poder, ¿no?, sanar a una persona de ciertas enfermedades que son incurables, ¿ya? Eso es una finalidad ya terapéutica, porque es con el fin de curar. Acá no, es con un simple fin investigativo, ¿ya?, para ver qué sale, a ver si lo que me propongo mentalmente lo puedo crear en la práctica. Y por eso no se, ¿me entiende?, no se reconoce este famoso tipo todavía de clonación en el caso de nuestro medio, porque también estamos en pañales, no le entienden nada a la famosa clonación, ¿ya? Y esté manipulando, dice, como quinto elemento, genes humanos de manera que altere el genotipo. Vamos ahí. Primero, la sanción, 2 a 4 años. Segunda sanción, inhabilitación especial, ¿no? Ahora, ¿qué es la inhabilitación especial? Es una sanción accesoria, pero en este caso tiene que ser para un médico, tiene que ser para un científico, ¿no?, digamos clínico, biológico, que esté tratando de hacer este tipo de investigación. No es para cualquier persona, porque nadie le va a entender a este caso, ¿ya? Entonces, aquí es sobre todo para un médico, para un científico, para un biólogo, que están tratando de crear, ¿me entiende?, de alterar el gen para crear un nuevo ser humano de acuerdo a las conveniencias, ¿no?, de lo que él quiere, ¿ya? Y en el Código Penal, ¿ya?,
Fíjense ustedes si lo tienen ya en el artículo 34, ¿ya? Y el 36, que habla sobre la inhabilitación especial, ¿ya? Miren, en el artículo 34 del Código Penal dice inhabilitación especial, ¿ya? Artículo 34 del Código Penal. La inhabilitación especial consiste, uno, en la pérdida del mandato, cargo, empleo o comisión pública. Dos, la incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo, comisiones públicas por elección popular o nombramiento. Tres, la prohibición de ejercer una profesión, ahí estaría para el médico, ¿no? O actividad cuyo ejercicio dependa de autorización o licencia o del poder público. Entonces, el médico o el científico o el biólogo que hicieran esto simplemente con fines investigativos y no terapéuticos, se le aplica la inhabilitación especial, porque él está para curar, no está para hacer investigaciones. La investigación, en el caso, por ejemplo, de las vacunas, previamente se hace en los animales, quiera ser o no, se debe hacer en los animales, y después recién, cuando surta el efecto deseado, buscado y efectivo, recién ya se lo realiza en el ser humano. En el artículo 36, ¿qué dice? ¿Ya? De ese mismo código, se impondrá inhabilitación especial, miren ustedes, de 6 meses a 10 años, mejor dicho. 6 meses a 10 años. Es decir, que la sanción de inhabilitación especial puede ser de 6 meses hasta máximo 10 años, ¿ya? En este caso de privación de libertad, ¿no? Pero cuando, después del cumplimiento de la condena principal, si en este caso el médico hubiera recibido de 2 a 4, a ver, vamos a imaginarnos que el juez le dio una sentencia de 4 años al médico por hacer eso. Bien, luego le dice, y aparte, porque usted es médico o es biólogo, no puede hacer esto, ¿ya? De fines investigativos por hacerlo. Además, mi autoridad le aplica, ¿no?, la pena accesoria, ¿ya?, de inhabilitación especial. Pero aquí viene un problema. Yo he dicho que la inhabilitación especial es de 6 meses a 10 años. Si el juez en este caso le aplicara 4 años de privación de libertad en la cárcel, la inhabilitación especial no puede sobrepasar los 4, porque es a la sentencia que va en la cárcel, no puede sobrepasarla. Si le dice 5, estaríamos mal, estaría cometiendo prevaricato, porque le dice no debe pasar de la sentencia corporal en la cárcel. Si el juez le hubiera dicho al médico, vamos a suponer que así está en la ley, de 1 año a 11 años, bien, el juez le aplicó 11 años de cárcel ahí, ¿no?, al médico por hacer eso, manipulación genética o alteración genética. Y le dice aparte, mi autoridad le aplica la sentencia también o pena accesoria de 10 años. Ahí está bien, porque no se está pasando, ¿ya? 10 años es 10 y más bien la corporal es 11. Ahora, si el juez le dice 10 años de cárcel, también la inhabilitación especial será máximo 10. No puede decirle 12 o 15. Es ahí, ¿me entiende? Entonces, el juez en esos casos, si fuera 11 años de cárcel, él no puede aplicar más allá de lo permitido en la ley, que es 10 años, ¿ya? Y cuando se cumple la inhabilitación especial como pena accesoria, ¿ya?, en el delito de alteración genética. Dice, después del cumplimiento de la pena principal. Y la pena principal en este artículo dice de 2 a 4 años a la cárcel de Palmasola. Entonces ahí el juez le puede dar, ¿me entiende?, a ese médico de 6 meses, pero máximo hasta 4, porque la pena máxima que él ha aplicado es 4. No puede sobrepasar a esa pena, ¿ya? Entonces le va a decir, no, 4 años también usted tiene
de inhabilitación especial y empezará a cumplirse, dice, después del cumplimiento de la condena principal. Bien, ¿qué sucede ahí? Cumple sus 4 años el médico en la cárcel de Palmasol. Sale él, en este caso de los 4. Y él dice, no, por la ignorancia quizás, no, a mí a qué me importa la otra sentencia. Ya yo cumplí 4 años y también la he cumplido la segunda sanción de pena accesoria de inhabilitación especial. Y empieza otra vez a abrir su clínica y empieza otra vez a querer fertilización in vitro a hacer esta bella. Entonces ahí, previa denuncia y seguimiento que a él se le haga, ya, a él se lo puede otra vez procesar penalmente, ya, se lo puede procesar. Y él va a decir, ¿por qué? Pues, si ya yo cumplí los 4 años en la cárcel, es que no le va a explicar el juez. Usted tiene que después de los 4 años del cumplimiento de esa condena principal, desde ahí recién para adelante se corre, ¿no? Se computa los otros 4 años que le aplicó el juez, ¿ya? Es después de que usted cumplió los 4, recién la segunda empieza a ir computándose, ¿ya? Si usted salió hoy día, digamos que es jueves 10, ¿ya? 10 de junio. Entonces ahora cumplió los 4 años y ahora salió. Recién desde el 10 de junio, desde el 2021 hasta el 10 de junio, si le aplicó 4, desde el 2025, él no puede seguir trabajando como médico. Tiene que cumplir, por eso es pena accesoria. Ahora, si él lo hace nomás porque le da la gana, ¿no? O por su ignorancia y lo procesan otra vez, se lo va a procesar uno por quebrantamiento de sanción, ¿ya? Ese es el delito, quebrantamiento de sanción, porque no está haciendo caso, ¿no? De la sentencia de inhabilitación especial, que es cumplirla después de que él recién salga de la cárcel. Entonces, en estos casos, primer delito que lo van a procesar, ¿ya? Es quebrantamiento de sanción. Segundo delito, porque lo van a volver a procesar, desobediencia a órdenes judiciales. ¿Ya? Se llama el segundo delito. Desobediencia a órdenes judiciales, porque no está haciendo caso, ¿ya? No está haciendo caso, está desobedeciendo que, ¿no? Él debe cumplir la inhabilitación especial 4 años más afuera del penal, sin embargo. Y tercer delito que él estaría volviendo a cometer es, ¿no? el ejercicio ilegal de la medicina, por más médico que uno sea, ¿no? Porque mientras dura la sentencia, yo no puedo, ¿me entiende? O después de que cumpla la sentencia y el tiempo que me dijo el juez, no puedo, ¿no? ¿Me entiende? Ejercer la profesión por más médico que sea, porque hay una sentencia que está todavía vigente y que son 4 años más que me han dado, ¿no? Para que yo no pueda trabajar como médico. Eso es por mi absoluta responsabilidad, por haber manipulado, alterado genéticamente, ¿ya? Los genes de la persona, que no debería hacerlo si es que lo hubiera estado haciendo con fines terapéuticos, o sea, con fines médicos. Ahí recién esto vale. Pero aquí no vale la investigación en el caso del ser humano. Entonces, fíjense lo que dice, ¿ya? Se impondrá inhabilitación especial, el artículo 36 del Código Penal, ¿ya? De 6 meses a 10 años, después, dice ahí, del cumplimiento de la pena principal, cuando el delito cometido importe violación o menosprecio de los derechos y deberes correspondientes al mandato, ¿no? Al cargo, al empleo o comisión, incompetencia o abuso de las profesiones o actividades que hacen referencia al artículo 34 y se trate de esos delitos cometidos por quién. Uno es por funcionarios públicos, mandatarios o comisionados en el ejercicio de sus funciones, por médicos, abogados, ingenieros, auditores, financieros y otros profesionales en el ejercicio de sus profesiones, o por los que desempeñen actividad industrial, comercial o de otra índole, ¿ya? En los casos anteriores,
la inhabilitación especial es inherente al tiempo, dice, de la pena privativa de libertad. Entonces, ya ahí lo está estableciendo, fíjense ustedes, ¿no? Y se refiere al médico, que en este caso es lo que nos importa en medicina forense, ¿ya? Entonces, si él hace esto, a él se le va a suspender inclusive, ¿ya? Para no ocupar un cargo público nunca más. Si él era director de la maternidad, nunca más podrá hacerlo, ¿ya? ¿Me entiende? Así es. Entonces, en eso consiste la pena accesoria de inhabilitación especial. ¿Cuáles son las penas principales que habla el Código Penal? Artículo 26 de su Código Penal. Dice, primero es presidio, 2, reclusión, 3, prestación de trabajo, 4, días multa, ya, días multa. Hay una reciente que se ha creado, que es el trabajo comunitario, por si acaso, ya. Le agregan ustedes al artículo 26 trabajo comunitario, porque ahí hay más que 4. Trabajo comunitario, pero en actividades que no ofendan, dice, su honor o su decoro también de él. Y es pena accesoria, dice ese artículo 26, la inhabilitación especial. ¿Qué les parece? Entonces, presidio, reclusión, prestación de trabajo, días multa, trabajo comunitario y es pena accesoria la inhabilitación especial, ¿ya? Entonces, en este artículo, no, ahí está claro, ¿ya? Para quien es la suspensión de su actividad, de su profesión, más la inhabilitación especial, a quien altere genéticamente ahí los genes, pero sobre todo es al médico, es al científico, es al biólogo, etcétera, en este caso, ¿no? Entonces, será sancionado con prisión de libertad de 2 a 4 años e inhabilitación especial a quien manipule, dice, ¿no? A quien manipule genes humanos, ¿no? De manera que altere el genotipo. Ahora, si lo hiciera con fines terapéuticos, es válido. Por ejemplo, la fertilización in vitro, cuando no se puede tener hijos, ¿ya? Entonces ahí permitimos, porque es ahí consentimiento de la mujer o la pareja, queremos que no haga esto, ya, ¿no? Queremos un hijo, de repente salieron 6, ¿me entiendes? Septillizos de una vez, pero no importa, porque había consentimiento ¿no? Ahí de la pareja para que le hagan la fertilización y eso está permitido, ¿ya? Eso sí, no hay en ninguna parte, porque esto en el mundo entero se da de que pueda hacerse fertilización in vitro, excepto en los países asiáticos, ¿ya? Porque en los países asiáticos, ahí había una ley antes que solamente se puede tener un hijo, ¿ya? Después se hablando un poco, dijo 2 hijos, pero mejor si son, ¿no? Varones, porque si había una mujer, le echaban al basurero, ¿no? Entonces, ahora está ahí, ¿no? En que se puede, ¿no? Tener hasta 2 hijos en esos países asiáticos. Miren ustedes, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, si alguna dama, digamos, de esos países, y fertilización in vitro, le salían 6 hijos, ¿no? De una vez, ¿no? Como hay una ley hasta 2, 4 seguramente se la van a echar al basurero, y así es la realidad en esos países un tanto barbáricos que tenemos, ¿no? Actualmente en el planeta. Bien, ¿qué pregunta tienen sobre ese artículo? Antes que me olvide, el gen es una partícula material, algo material, genético, que junto con otras se hayan dispuestas en orden fijo, así como una cadena, ¿no? Eso han visto, ¿no? Eso es el ADN, ¿ya? Se hallan como una cadena a lo largo de un cromosoma. Entonces, y que determina la aparición de los caracteres, ¿ya? Hereditarios de los seres vivos. Por eso, en base a eso, uno dice, igualito a su padre o a su madre. Pero siempre vamos a tener de los dos, siempre. Por más que nos parezcamos más a uno, siempre vamos a tener de los dos, porque los cromosomas, ¿no? Entonces van para los dos. La herencia de los dos se transmite al hijo, que es un tercero. Eso es el gen, la partícula material que juntas con otras van unidas así, ¿no? Como una cadena en este caso, y que van a lo largo del cromosoma. Y el cromosoma
son ciertas estructuras que se encuentran en el núcleo de la célula. Y la célula, ¿no? Fíjense que es lo básico para la existencia humana. Entonces, y ese cromosoma que se encuentra en el núcleo central, ¿ya?, de la célula, transportan todos los fragmentos del ADN, ¿no? Del ADN, digamos, material, y que contiene los genes que estamos diciendo para todo el cuerpo humano, ¿ya? Entonces, a eso va este artículo de la alteración genética. Habla del gen, o sea, todos los caracteres hereditarios que se transmiten al hijo, y del cromosoma, que todo el ADN, toda la información del padre y la madre va en el núcleo de la célula de los dos, pero forma un tercero. Este tercero, ¿no?, que ya tiene una individualidad sustancial, dotada de conciencia, razón y voluntad, que tiene los caracteres del padre y la madre, pero tiene un tercero, porque él es, ¿no?, un tercero que ya tiene que hacer su vida, y por lo tanto va a generar una idiosincrasia y una personalidad propia de él, con cierta, ¿no?, digamos, con ciertos factores hereditarios del padre y la madre, pero que ahora él hace una existencia sola por él, con ciertos caracteres y ciertos rasgos únicos igual para él en este caso. Bien, ¿qué interrogantes tienen, por favor, hasta ahí? ¿Qué dudas? Doctor, sobre el artículo 36 que dice que impone 6 meses hasta 10 años después del cumplimiento de la primera sentencia, me explico, si la sentencia principal ha sido de 4 años máximo, ¿cómo puede llegar a ser, digamos, de 10 años? Si el máximo no, es ya, de 10 años. Ya, un ratito. Es que de 6 meses a 10 es lo que dice el código. Ya, listo, se acabó. 6 meses a 10 años. Bien, es lo máximo, hay un mínimo y un máximo. Como es 4, dije yo, ¿no? Entonces, dice la ley, nunca podrá sobrepasar a la pena principal. ¿Ya? Bien, ahí si el juez le dijera, imagínese, ¿ya?, después del cumplimiento de la pena principal, que es 4 años que yo le estoy diciendo, usted 2 años tendrá inhabilitación especial. Mire, es válido, ¿ya? Porque es de 6 meses a 10 años. Lo que pasa que ahí, ¿no?, yo he dicho, no puede sobrepasar a la pena principal. Dije yo, si el juez le aplicara 10 años de cárcel y le dice aparte, tiene 10 años de inhabilitación especial, es válido porque no se ha sobrepasado. Pero cuando es inferior, póngale que el juez le hubiera dicho 6 años de inhabilitación especial, ¿ya? 6 años. Fíjense, ¿qué puede hacer el juez? Le puede dar 1 año, 2 años, 3, 4, 5, hasta 6. ¿Eh? Ahí va, de acuerdo a la cantidad que le dé como máximo, le va dando. Entonces, en esos casos, si el juez le diera 11 años, dije yo, ya ahí no le puede decir, yo le voy a dar 11 también de inhabilitación, porque lo máximo dice 10. Le dará 11, pero de inhabilitación especial le aplicará máximo como 10. Entonces, si es de 2 a 4 años la pena en este caso por este delito, y es de 6 meses a 10 años la pena de inhabilitación especial, el juez le puede dar, ¿ya?, de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, hasta ahí nomás, ¿ya? Entonces, no significa que no sobrepasa, digamos. Es cuando el delito llegara a pena corporal a la cárcel 10 años, ahí podría llegar hasta los 10 años, ¿ya? Si la pena que le da el juez al sujeto autor del delito es 12 años, él lo máximo que le puede aplicar es 10 años. Si le da 15 años, lo máximo es 10 años en ese caso, ¿ya? Si le dio 8 años de cárcel, entonces puede llegar hasta 8 años la inhabilitación especial, ¿ya? Entonces, no significa violación, no significa que es de 2 a 4 años y el juez le va a aplicar 10 años ahora de inhabilitación especial, porque dice la ley, está ahí grave, está ahí, ¿no?, de que no podrá pasar, ¿no?, a la pena principal, la inhabilitación especial. Ya, otra interrogante. A ver, ¿alguna otra duda? ¿Me están escuchando?
Sí, sí, doctor. Ya, Una preguntita sobre lo que dice si la persona, el acusado, digamos, en este caso sería que hemos hablado de un médico, un doctor, vuelve a trabajar nuevamente de médico sin tener en cuenta la segunda sanción, la sanción especial, sería lo que es reincidencia, reincidencia, o no, mejor dicho, desobediencia a órdenes judiciales ya. No sin reincidencia, digamos, ya. determinar. No reincidencia porque es volver al mismo delito, sino que aquí estaría cometiendo 3 delitos si él no cumple la segunda pena. Yo dije, quebrantamiento de sanción, el primer delito, ¿ya? 2, desobediencia a órdenes judiciales. Y 3, ejercicio ilegal de la medicina. Él puede decir, pero soy médico, pues ya salí. Sí, pero es que hay una pena pendiente, una pena accesoria pendiente. Usted debe de cumplirla. No, que no quiero. Entonces, 3, proceso y otra vez a Palmazón. ¿Ya? Bien. Hasta ahí, por favor, vamos a avanzar hoy día. Ese era el último artículo. La siguiente clase vamos a avanzar algunos principios constitucionales con relación al derecho penal y con relación a la medicina forense. Y después vuelvo a la unidad número 2, ¿ya? Cualquier otra interrogante me la envían por escrito aquí, por favor.